Hola, mi nombre es Tony. En este video te voy a mostrar la discografía de Roger Daltrey. Además te voy a contar una pequeña anécdota. Simplemente Daltrey. Su primer disco solista es Gatefall. El único disco Gatefall de su etapa solista. El segundo disco es de 1975 de A&M, perdón, de MSA. Una banda de sonido, Distomania, con Rick Wakeman. Del año 77, también de MSA. Uno de los muchachos. Este es para mí el mejor disco. Tiene el tema "Di que no es así, Joe", que para mí es fantástico. Tiene un increyendo que te lleva a un final que es buenísimo. Para mí es el mejor tema de Roger Daltrey. Otra banda de sonido, Mac Vicar, película protagonizada por Roger, y lo acompañan varios de los Who en esta banda de sonido. Polygram. Separarse debería ser sin dolor. Esto es del año 84. De este disco arroja este maxi de 12 pulgadas, que es Caminando en mis sueños. Luego viene Bajo una luna rabiosa. Esto ya es Atlantic Records. También de Atlantic Records tenemos No puedo esperar a ver la película. También arrojó un single de 12 pulgadas, Llévame a casa. Con Wilco Johnson de Dr. Feelgood, guitarrista Dr. Feelgood, hicieron este hermoso disco. Este es el sello Chess. Mientras pueda tenerte. Este disco es Celeste de Polygram. Lo último que ha hecho hasta la fecha es la ópera Tommy, con orquestación y miembros de The Who. Es un disco doble, también de Polygram. Luego tengo algunas películas en Laserdisc. Distomania, que recién le mostraba la banda de sonido. Esto es un Laserdisc, como dije. También en Laserdisc, Mac Vicar. También en Laserdisc, una ópera protagonizada por Roger Daltrey. Es una ópera, no ópera rock, una ópera. Se llama La ópera del mendigo. Son dos Laserdisc, bastante extensas. A mí no me gusta la ópera, pero aquí está. Una película protagonizada por Roger Daltrey, se llama La canción de Buddy. Y tengo una anécdota para contarles, muy interesante para mí. En el año 2004 me fui con un amigo
Rubén Guevara, gran amigo, a ver a The Who al Madison Square Garden. Fui temprano, llegué temprano, empecé a dar vueltas por ahí, me hice una selfie en la cartelera, había mucha gente por arriba, por abajo, y dije, si voy a la parte de atrás, a lo mejor puedo ver algo de The Who, un camión, algo que tenga una insignia, que pueda sacarle una foto, algo. Y me fui. Allá atrás no había gente, la garita estaba vacía, no estaba el guardia, el parqueo estaba también vacío, y en eso que ya me iba prácticamente, llega una limusina con Roger Daltrey. Ya que lo vi a Roger Daltrey, ya para mí ya estaba hecho, con eso ya estaba conforme. Haberlo visto en persona, ya eso era suficiente para mí. Él tenía que entrar a los camerinos y ahí se entra con auto y todo. Y resulta que la entrada por donde tenía que pasar su limusina estaba bloqueada por un montacarga. Parece ser que el montacarga se averió, se descompuso ahí y él no podía entrar. Entonces yo me acerco y tímidamente le digo, hola Roger, ¿te puedo sacar una foto? Y él me dijo, claro. Yo tomé mi cámara, apunté hacia adentro de la limusina y le saqué a él y al compañero que estaba ahí, que no sé quién es ese señor. Entonces, ya que ellos seguían varados sin saber qué hacer, yo meto la mano en mi bolsillo y saco las entradas y le digo, vengo de Argentina, tengo tickets para el show. Le mentí porque yo vivía acá en ese momento 2 años. Le hice creer que venía exclusivamente para el show, pero bueno, vale la... En ese momento le dice a la otra persona que estaba con él, bájate. Se bajan los dos, me dice a mí, dale la cámara a él. Y este señor, amablemente, nos saca 2 fotos, no una, por las dudas que saliera mal. Esto es una cosa tan increíble para mí que me haya pasado esto. Amo a Roger Daltrey. Encontrarme con él ya era una cosa de locos. Y encima, tener una foto con él. Luego entré al espectáculo, saqué fotos también ahí. Cuando llegó mi amigo, no lo podía creer, lo que se perdió, porque él también lo ama. Y bueno, esa es mi anécdota con Roger Daltrey. Chao, hasta la próxima.